Se abren las puertas del conocimiento desde las máximas casas de estudios del país. La actualidad vista por los profesionales del mañana. RCR presenta Radio Universidad. Bienvenidos a Radio Universidad. Hoy la Universidad Nacional Abierta estará contigo a través de RCR 750 AM. Desde esta casa de estudios compartiremos contigo un mundo de conocimiento y de entretenimiento que la UNA, institución pionera en la educación superior a distancia, tiene para ti en esta emisión. Te acompañaremos en la coordinación general de RCR Claudia Camperos, en la producción de RCR Wilitza Arcaya, en la coordinación de la UNA María Antonieta Gata Sol, en la producción de la UNA Marlene Pérez Quinal, sonido, musicalización y montaje Luis Eloy Barrios, producción Néstor Angulo y Jacqueline García Torcate, guión y dirección de la UNA Jacqueline García Torcate, en la locución quien les habla Manuel Sainz. Quédense con nosotros, que RCR 750 AM, hoy con la Universidad Nacional Abierta, preparó para ti una hora de conocimiento y entretenimiento. Tal como reza la recordada canción de la orquesta Billos, la ciudad celebra su fiesta al cumplirse un año más de fundada. Sus habitantes, gente alegre y noble, han aprendido a amarla con todos sus defectos y virtudes. Caracas, la ciudad capital, fue fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Lozada con el nombre de Santiago de León de Caracas. Posee una extensión de 822,9 kilómetros cuadrados, distribuidos en 5 municipios y 32 parroquias, y fundada en el centro norte del país, quedando asentada en las faldas de la cadena montañosa que hoy lleva el nombre de Guaraíra Repano, también conocido como Ávila. El nombre de Caracas se debe a las voces de los primeros indígenas que poblaron los valles Toromaimas, es decir, la etnia Caracas, que tenía su morada en el macizo montañoso que se erguía entre el mar y los llanos centrales, según lo refiere el cronista Juan Montenegro en su libro Crónicas de Santiago de León. El capitán Diego de Lozada, fundador de la ciudad, la llamó Santiago de León de Caracas el 25 de julio de 1567, fecha de la cual no hay ninguna duda. Lozada le impone a Caracas el nombre de Santiago de León, Santiago por el apóstol tradicional de la Reconquista española y León por el nombre del gobernador de la provincia. En cuanto al nombre de la ciudad, existe otra tesis que plantea que el nombre de Caracas fue tomado de una flor que los indígenas llamaban caracara, que abundaba en el valle donde hoy está la ciudad. Esta flor, en verdad una hierba, también llamada localmente como pira, es el conocido amaranto o quinua, que tiene un alto valor nutricional por su alto contenido en proteínas. En realidad, el nombre Caracas lo toma el capitán poblador de nombre de la provincia y este proviene a su vez del nombre de una etnia de su costa. Una tercera hipótesis alega que el nombre de Santiago lo decidió Diego de Lozada, el fundador de la ciudad, luego de la victoria española en la batalla de Macarapana, en recuerdo al día en que los indígenas Caracas de la costa dieron la paz o se rindieron en julio de 1567 ante el representante del rey Diego de Lozada. Al parecer, este acto protocolar de rendición de estos Caracas se hizo adrede el 25 de julio de 1567, el día de Santiago. El nombre de León se debería adicionalmente al día en que se fundó la ciudad, Día de San León, según esta novedosa tesis que litúrgicamente se celebra el 1 de marzo. Vamos a una pausa y ya vuelve Radio Universidad. Te acompaña la Universidad Nacional Abierta a través de RCR, dial 750 AM, compartiendo contigo el aniversario de la ciudad de Caracas, capital de nuestro país.
Que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Isidoro, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario. Ahora que Caracas está celebrando cuatricentenario, Isidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo la cuerdita nuestra te recordará. El día que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Isidoro, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario. Ahora que Caracas está celebrando cuatricentenario, Isidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo la cuerdita nuestra te recordará. Los profesionales del mañana, por RCR. Continúen disfrutando de Radio Universidad por RCR 750 AM. Volvió contigo Radio Universidad. Hoy te acompaña la Universidad Nacional Abierta, llevando a tu hogar la historia de la ciudad de Caracas al conmemorarse el 25 de julio un nuevo aniversario de su fundación. La ciudad de Caracas se estableció desde un improvisado campamento militar en lo que es hoy la esquina de Santa Capilla. En el año 1573 se establece la primera parroquia llamada Santiago de León y que desde 1637 se llamó Catedral, cuando llega el primer obispo a la ciudad. Ese mismo año, Caracas se convierte en capital de la provincia de Venezuela. Esto fue muy importante porque se asientan en la ciudad las autoridades, destacó Durán, y agrega que la iglesia parroquial se convierte ya en una catedral. En el transcurso del siglo XVII, Caracas deja de ser una ciudad precaria, porque la economía cacaotera le da un sostén de prosperidad, y con ello se van los miedos a piratas y corsarios que acechaban, dice el cronista. Al llegar el siglo XVIII, indica Durán, Caracas se convierte en una ciudad transformada, y se conforman las primeras 4 parroquias: Catedral, Altagracia, La Candelaria y San Pablo, ahora Santa Teresa, y pasa de tener 20.000 habitantes a tener 40.000. A comienzos del siglo XX, Caracas todavía era una pequeña ciudad agrícola en cuyo centro se desarrollaba el comercio, con edificaciones de tamaño bajo y de techos rojos. Durante las 3 primeras décadas de este siglo, se introducen algunos adelantos para la ciudad y se realizan pocas obras públicas. En 1904 es conducido el primer automóvil por la ciudad. El vehículo, que era el primero en llegar al país, fue mandado a traer desde Francia por el presidente Cipriano Castro, quien era su legítimo dueño, aunque estaba destinado al uso de la primera dama, doña Zoila Rosa Martínez. Para 1935, la ciudad apenas contaba con 136.000 habitantes, y es a partir de 1936 cuando comienza el proceso de modernización de Caracas, que se termina de consolidar
entre 1950 y 1960, otorgándole las características actuales de la ciudad. Sin embargo, Caracas ha sido destruida por desastres naturales que dejaron marcas en su historia. El más reciente data del 29 de julio de 1967, durante la celebración del cuatricentenario de la ciudad. Un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter, con epicentro en el litoral central, al norte de Caracas, sacudió a la ciudad durante aproximadamente 35 segundos. Minutos más tarde, ocurrió un nuevo sismo de menor intensidad y duración. El terremoto cuatricentenario, como es conocido, dejó más de 236 ciudadanos muertos, otros cientos desaparecidos, 2.000 heridos y daños materiales milmillonarios. Obra de entera casualidad la que permitió a Favedica, en los estudios Sonomatrix instalados en la cuarta calle de Carapa en Antímano, Caracas, lograr la grabación fiel del pavoroso ruido que produjo el no menos espantoso movimiento telúrico que enlutó a la nación venezolana la noche del 29 de julio de 1967 a las 8:05. Fueron momentos de intensa zozobra y parecía que todo desaparecería con la furia del sismo. Ya todo en calma y como un histórico y patético recuerdo nos quedó la grabación que sigue a continuación y que comentamos para explicar cómo se realizó. Alejandro López, técnico de sonido, efectuaba junto a Tulio Enrique León, organista, y Germán Narváez, compositor, la grabación en playback de un número musical navideño titulado Mi Navidad, en interpretación del coro Armonía Navideña, dirigido por el profesor Sebastián Padrón. Se entiende por playback el proceso que permite colocar sobre algo ya grabado otra voz, instrumento o efecto. De allí que se note calma absoluta en las niñas que componen el coro y no, como es de presumir, pánico y abandono del estudio de grabaciones. Queremos insistir en la ausencia de otras personas que no fueran los ya nombrados López, León y Narváez. López dejó los micrófonos abiertos, la consola y los grabadores en funcionamiento, y en la cinta que recibía la grabación ya hecha y donde debían colocarse los efectos de órgano, también se copió el sonido que ahora reproducimos para ustedes. A comienzos de la década de 1980, se completaron importantes obras de infraestructura, como el complejo Parque Central, que se convirtió en el complejo de viviendas más grande y torres más altas de América Latina, el Teatro Teresa Carreño, que pasó a ser el centro cultural más grande de Sudamérica, el Estadio Brígido Iriarte y el Parque Naciones Unidas. Además, se inaugura parcialmente en 1983 el sistema de transporte masivo Metro de Caracas, a propósito de los 9º Juegos Panamericanos que se realizaban ese año en Caracas. Caracas comparte puntos en común con muchas ciudades latinoamericanas, densamente poblada y con un espacio limitado por estar rodeado de montañas. Debido a esto, la ciudad ha crecido de forma vertical. Un aspecto muy resaltante es la cantidad de personas que viven en viviendas levantadas en las laderas montañosas que rodean la ciudad. El centro de la ciudad, desarrollado alrededor de un pequeño casco histórico, representa menos de un cuarto de la extensión total de la ciudad, que se ha extendido a lo largo del valle, y además
se ha conectado en los últimos años con las ciudades satélites en los estados Miranda y Vargas, creando una importante zona metropolitana conocida como la Gran Caracas. El vertiginoso crecimiento poblacional de la ciudad ha traído como consecuencia una creciente congestión en el tráfico automotor. A estos efectos, se ha ampliado progresivamente el sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas, que actualmente se encuentra enlazado con el Metro de Los Teques y en un futuro con el sistema Metro Guarenas-Guatire. También el sistema ferroviario central Ezequiel Zamora enlaza las comunidades de Charallave y Valles del Tuy con el transporte subterráneo de la ciudad capital. Algunas zonas de la ciudad tienen un trazado cuadriculado, ya sea heredado de la colonia o desarrollado durante los proyectos urbanísticos del siglo XX. Otras zonas levantadas en las faldas montañosas no siguen ese patrón, sino que se adaptan a las irregularidades del terreno. Estas zonas elevadas disfrutan de una temperatura templada a lo largo del año. Entre los monumentos históricos que posee la ciudad se encuentran el Capitolio, el Consejo Municipal, el Arco de la Federación, la Casa Amarilla y el Monumento a los Próceres de la Independencia. En cuanto al Capitolio, alberga en su estructura dos notables registros históricos: el Acta de la Firma de la Independencia y el mural épico por Tovar y Tovar representando la Batalla de Carabobo, y que ha sido por mucho tiempo una parte inseparable de este monumento. Construido por Guzmán Blanco en 1872, fue originalmente la sede del Poder Ejecutivo. Después perteneció a la Corte Federal y a la Legislatura. Con la llegada de la democracia, la última dependencia del gobierno fue permanentemente instalada allí. La bella cúpula que remonta el vuelo sobre el Salón Elíptico es uno de los puntos principales de interés del Capitolio de Caracas. En cuanto a la Casa Amarilla, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue originalmente la prisión real, y aún se pueden encontrar grillos, barras de hierro y cadenas en lo que fuesen los calabozos en el sótano. Durante un intervalo republicano, la Casa Amarilla llegó a ser la casa del Consejo Eclesiástico de Caracas. Su salón principal dio fe del arranque del movimiento independentista en aquel histórico 19 de abril de 1810, dirigido por el Consejo Municipal ampliado, con delegaciones elegidas por el pueblo y por una norma que emergió del anonimato para alcanzar la inmortalidad, con el padre Madariaga, así como con el último capitán general. Este fue el comienzo del fin del colonialismo español en Venezuela. Rica en historia, la Casa Amarilla fue también la residencia del presidente Cipriano Castro, quien desocupó el lugar como resultado del terremoto de 1900. Visitándola hoy, en su rol como Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus armoniosos espacios arquitectónicos, obras de arte e inquilinos hospitalarios, esta casa resulta maravillosa para evocar su turbulento pasado. Y si del monumento a los próceres de la independencia se trata, este existe gracias a que el gobierno venezolano decidió en 1956 la construcción de una obra monumental que sirviera de homenaje póstumo a los precursores y próceres de la independencia. Para realizarla, contrataron a excelentes arquitectos y artistas. Durante largos años, arquitectos y artistas se dedicaron a diseñar una avenida de aproximadamente 2 kilómetros de largo, llamada a quedar para la historia de Venezuela y de toda la América, como un testimonio de fervor y respeto de los venezolanos hacia quienes lo sacrificaron todo, incluso la vida, por la libertad de 5 naciones. Una vez concluida la obra, se resolvió denominarla el Sistema de Nacionalidad. La obra, de grandiosas proporciones, resume todo el proceso de la emancipación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Para esta obra de tal magnitud, la nobleza augusta del mármol, con su prestigio clásico, era lo que se imponía como medio. Calzadas, muros y escaleras de mármol,
Fuentes luminosas también fueron hechas de mármol. Venezuela no reparó en esfuerzos para honrar a sus héroes. La larga avenida, popularmente conocida como Paseo de los Próceres, está al sur de Caracas, a un costado del mayor complejo militar del país. Nos vamos a una nueva pausa y ya regresa Radio Universidad. Hoy contigo, la Universidad Nacional Abierta. Quédate con nosotros. Educación a través de la Universidad de la Radio. RCR 750 AM. Siga disfrutando de Radio Universidad por RCR 750 AM. De nuevo en tu hogar, la Universidad Nacional Abierta con Radio Universidad. Hoy, con un homenaje a la ciudad de Caracas en la conmemoración de su fundación. La ciudad de Caracas ha sido la cuna de grandes personajes importantes para la historia de Venezuela, como el libertador Simón Bolívar, quien nació en una casa entre las esquinas de San Jacinto y Tramposos el 24 de julio de 1783 y le diera la libertad a 6 países suramericanos. Actualmente, su casa natal es conservada como un museo. El camino de los españoles, utilizado durante siglos para comunicar la ciudad con el puerto de La Guaira, conducía a la actual Plaza Bolívar. En torno a ella se alzaban los principales edificios de la Caracas colonial. A pocos metros de allí se levanta una centenaria residencia en la cual transcurrió una dramática historia de amor. Aunque es frecuentada por cientos de visitantes a diario, son pocas las personas que conocen la historia que esconde la propiedad de la familia del Libertador. Estamos en la conocida Cuadra de Bolívar, en esta casa colonial de 4 ventanales. Nació el Libertador el 24 de julio de 1783.
Los Bolívar eran una de las familias más adineradas de América. De hecho, en su época, esta era una de las mansiones más importantes. Bolívar, a pesar de haber pertenecido a una de las familias más ricas de América, tuvo una infancia muy triste. Él fue huérfano, a los 3 años murió su padre, a los 9 años murió su madre, y quien se convirtió en una madre adoptiva para el Libertador fue Josefa. Y durante la noche iba para la casa de Josefa, que quedaba justamente detrás de la casa de Bolívar. Saltaba el muro y dormía con ella. Ella lo consentía mucho. Josefa estaba casada con José Félix Rivas, un gran patriota que se convirtió en un factor determinante en la lucha contra los españoles. Cae la Segunda República, Bolívar tiene que salir a Cartagena, y José Félix Rivas, atrapado por los realistas y sin juicio y sin más ningún preámbulo, ahí mismo fue sentenciado, lo fusilaron, le cortaron la cabeza fue frita en aceite, colocada en una jaula de hierro y expuesta en la plaza de Caracas. Le cortaron la cabeza para que lo viera todo el pueblo caraqueño como un amedrantamiento de lo que iba a pasar si alguien volvía a rebelarse contra España. Josefa Palacios fue una de las 3 tías maternas de Simón Bolívar y la encargada de la crianza del Libertador tras la muerte de su madre. Pero también fue la protagonista de una de las más trágicas historias que hayan ocurrido durante la emancipación venezolana. Ese día Josefa se vistió de negro y fue a la Plaza Bolívar y se quedó mirando la cabeza de su marido. De ese día no habló más. Regresó a su casa, se encerró y prometió más nunca salir de ahí hasta que se fueran los españoles. Las presiones hicieron efecto sobre la mayoría de los criollos, pero a Josefa Rivas la motivó a enfrentarlo silenciosamente. 6 años después, cuando ocurre aquella entrevista de Pablo Morillo y Bolívar, Bolívar le pide un solo favor a Morillo y le dice: cuando vaya a Caracas, hable con mi tía y dígale que, de parte mía, que salga, y trate de convencerla de que salga, porque se va a morir. Pablo Morillo fue, ella lo recibió en la puerta. Sus únicas palabras fueron que ella saldrá el día que se vayan los españoles. Y no hubo forma. Yo no tengo exactamente la fecha en que murió Josefa, pero Josefa murió después de la liberación. Muy sencillo, en 1820 hubo la entrevista con Morillo. Un año después se van los españoles y se entiende que a partir de ese momento ya Josefa podía salir tranquilamente como lo había prometido. También está el recordado Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América, Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, y Simón Rodríguez, quien se desempeñó como ministro de la Cultura de la naciente Bolivia. Vale destacar que Bello y Rodríguez fueron maestros del Libertador. Y es que Caracas está bendecida, tiene un gran tesoro que la arropa, que es el Parque Nacional Guaraíra Repano, mejor conocido como el Ávila, el cual separa a la capital del mar. En este lugar, muchos caraqueños hacen ejercicios y se divierten contemplando un paisaje maravilloso e imponente que nos lleva a desconectarnos del ruido capitalino. Mientras que otros aprovechan el Ávila para orientarse al indicar que siempre donde está el norte, la Cruz del Ávila, encendida todos los meses de diciembre en nuestro país, forma parte de nuestra tradición. Escuchemos la historia de un médico alemán que vivió en el corazón de esta majestuosa montaña y quien se convirtió en leyenda, el doctor Canoche. En el pulmón vegetal de nuestra capital venezolana, llamado Ávila, se tejen numerosas historias de castillos, ovnis y científicos, desconocidos para muchos, pero con gran valor nacional. Entre estas historias existe una donde el misterio es el principal protagonista. En 1926, y tras correrse el rumor que indicaba que el doctor alemán Gottfried Canoche escondía incalculables cantidades de oro, fue saqueada su residencia,
la hacienda Buenavista en Galipán, con la esperanza de encontrar el metal precioso. No obstante, otro tipo de riqueza fue descubierta. En una estructura anexa de la hacienda, una especie de mausoleo, fueron encontrados docenas de cadáveres momificados, conservados casi en perfecto estado. Estamos ubicados en el Parque Nacional del Ávila. Este es el mausoleo del doctor Gottfried Noge, que era un médico alemán que vino desde su natal Alemania en el año aproximadamente 1840 con su familia. Después de unas largas jornadas en el hospital de atención de niños enfermos, él solía hacer largos paseos a caballo por la zona de Galipán. De ahí se fue enamorando del cerro y de su selva. Como era un poco excéntrico el médico, decidió alojarse y construir su casa aquí. Lo habían contratado para atender en un hospital de La Guaira, pero pronto encontró la forma de desarrollar su ciencia oculta. En su laboratorio preparó una fórmula para momificar a los cadáveres que él conseguía del Hospital San Juan de Dios. Uno de los cadáveres cayó de la mula del caballo donde lo traía, se le rompió la cabeza y le quedó solo el cuerpo. Luego él trabajó con esa parte del cuerpo para diseñar una fórmula que le permitiera momificar. Poco a poco comenzó a perfeccionar sus técnicas de momificación, por lo que decidió refugiarse definitivamente en su hacienda del Cerro Ávila, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Aparentemente hizo dos tipos de fórmulas, uno que la colocaba aún cuando las personas estaban con vida o les quedaba poca vida y las inyectaba en la yugular de las personas para que el líquido le corriera por todo el cuerpo. Esa es una de las fórmulas. Y la otra era la que utilizaba para momificar después de la muerte. Se cuenta que él momificó a un expresidente de Venezuela, a un guardia civil, a varias personas. Y lo colocó a una de esas personas en su casa durante muchos años, estuvo sentado en su escritorio hasta que por fin le dieron cristiana sepultura. También él tenía abajo en su hacienda un guardia parado en la entrada momificado. Y aquí también tenía un perro ubicado también momificado. También momificó a un criminal que le decían el pescado de oro y que lo colocó detrás del mausoleo donde él hizo las urnas, donde colocaría los cadáveres momificados de su familia, y colocó a ese criminal allí para proteger que no le irrumpieran en el local. En estas 6 criptas, primero él momificó a su esposa, a sus 2 hijos, a su yerno, y después a él lo momificó su ama de llaves, que le dejó por supuesto la fórmula. Tras la muerte del Dr. Notch, la enfermera Weyman quedó a cargo de custodiar la propiedad y el laboratorio. La mujer vivió 25 años más, durante los cuales recibió distintos visitantes que buscaron, infructuosamente, conocer el secreto. Pero ella nunca lo reveló. Él tenía 2 enfermeras, una de ellas lo siguió hasta mucho después de morir. Él dejó preparada su fórmula para momificarse él, que se la aplicó a Malí, que era la enfermera, y dejó preparada la dosis para que ella misma fuese momificada. Amalí habló con el cónsul alemán de aquella época solicitando que ella no quería ser momificada, sino que quería ser cremada. Sin embargo, el cónsul decidió momificarla también y encerrarla también en el mismo mausoleo. Cerró las puertas y tiró las llaves al mar. Allá abajo en las ruinas de la hacienda, que es donde él vivía, esa fue totalmente saqueada, rotos todos los pisos para buscar a ver si sería un tesoro escondido, y hasta ahora que yo sepa no he encontrado nada. Todavía hay científicos, médicos
que quieren analizar y ver qué pueden conseguir al respecto. Realmente hay poca historia viviente de eso y solo quedan los restos, las ruinas de lo que fue el mausoleo y de lo que fue la casa. Todos quieren saber cuál es el secreto y lamentablemente esa fórmula se quedó con el doctor Noje en la tumba. Siga disfrutando de Radio Universidad por RCR 750 AM. Continúen disfrutando de Radio Universidad por RCR 750 AM. Volvió contigo Radio Universidad. Hoy te acompaña la Universidad Nacional Abierta, llevando a tu hogar la historia de la ciudad de Caracas al conmemorarse el 25 de julio un nuevo aniversario de su fundación. El león es el animal oficial de la capital. Está representado en el escudo de armas. El plato típico de Caracas es el asado negro. Y la ceiba es el árbol emblemático de la ciudad. Por cierto, hay una ceiba que está ubicada entre las esquinas de La Bolsa y de San Francisco y que fue plantada en 1868. En cuanto a lo religioso, los caraqueños cuentan con la Virgen de la Soledad, quien fue coronada por el cardenal Lebrun en 1987 como reina de Caracas. Sin embargo, para algunos caraqueños, también son devotos del Nazareno de San Pablo, también conocido como el Limonero del Señor. Muchas fiestas de la ciudad capital fueron celebradas bajo el ritmo de la orquesta Billos Caracas Boy, fundada por Luis María Frometa Pereira. Billo Frometa en 1940 la dirigió hasta su muerte, hasta 1988. Su repertorio estaba compuesto por guarachas, boleros y merengues. En lo político, fue el expresidente Marcos Pérez Jiménez, quien impulsó grandes programas de infraestructura en la ciudad durante la década de 1950, a pesar de ser un dictador. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se construyeron obras como el Teleférico de Caracas, el Hotel Humboldt, el Hotel Tamanaco, la autopista Caracas-La Guaira, el Paseo Los Próceres y Los Ilustres. También se construyeron obras emblemáticas como el Helicoide y se culminaron otras como el Centro Simón Bolívar y la Ciudad Universitaria de Caracas, así como numerosos hospitales y urbanizaciones, entre ellas el 23 de enero. Además de construcciones del sistema de vialidad en la capital, se hicieron también una red de autopistas, elevados, avenidas y distribuidores viales que hasta la fecha se han preservado. La ciudad de Caracas, por ser la capital de Venezuela, es sede de las principales instituciones y órganos del país, como la Presidencia de la República, los ministerios, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. El actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó recientemente: "Creo que Caracas es una ciudad llena de cicatrices que se está levantando desde las cenizas para resurgir como el fénix. Es una ciudad que nació en rebelión, que aún no sabemos cuándo nació. Unos dicen que contaba con 25 cuadras fundacionales, otros nos hablan de los riachuelos. Una historia que nos han vendido por años, pero donde la única verdad que conocemos es que la Caracas de antes estaba dividida en dos, una donde mal que bien había servicios y espacios para el disfrute, y otra arrojada en los lechos de la montaña que fue obviada por todos. Eso no se repetirá más nunca", dijo el alcalde Jorge Rodríguez. Caracas, centro de acontecimientos históricos de gran envergadura. Ciudad de contrastes, de habitantes dinámicos y alegres. Ciudad donde se libraron trascendentales batallas. Guardiana de centros culturales, educativos y comerciales de gran importancia. La otrora sucursal del cielo. La madre de grandes historias. Historias que han sido olvidadas. Historias que aún no han sido contadas.
Los nombres de las esquinas de Caracas forman parte de esa historia poco contada. ¿Y quién no ha pasado por Peligro a Pelelojo? ¿Quién no ha escuchado nombres tan curiosos como El Muerto, Las Ánimas y Pelota? A través de este recorrido, desentrañaremos los sucesos y personajes que dieron nombre a las esquinas más importantes del centro de la ciudad. Esto también es historia. Parroquia Catedral, esquina Las Monjas. A principios del siglo XVII, hubo una viuda rica que decidió dedicar su vida y fortuna a la iglesia. Ella era la dueña de una manzana entera donde se encuentra hoy el famoso Capitolio. En esta manzana había una edificación de 2 pisos. La viuda convirtió esta edificación en el convento de Santa Clara. Así, ella, sus hijas, 3 sobrinas y otras jóvenes tomaron los votos como monjas de esta orden. La orden creció hasta que en 1760 ya existían 70 monjas. Es interesante notar que todas las monjas eran blancas, ya que la orden no aceptaba a personas de sangre mestiza. Luego, en 1874, el presidente de la República, Guzmán Blanco, emitió un decreto prohibiendo todos los conventos y monasterios de Venezuela, alegando que una república de finales del siglo XIX, con un ideal tan liberal, era inconcebible el que existieran los conventos donde la gente se encierre para toda la vida. Así que el convento de Santa Clara fue cerrado, las monjas desalojadas y el edificio demolido, para dar paso al actual edificio de Capitolio. Parroquia Santa Rosalía, esquina El Muerto. Esta esquina, por su particular nombre, debería estar asociada a algún tipo de desastre. Sin embargo, no es tan siniestra como se podría esperar. Durante la llamada Guerra de los Cinco, entre los centrales y los federales, ocurrían batallas en las calles de Caracas. Sin embargo, las personas que no estaban involucradas cerraban las puertas de sus casas y no salían por ningún motivo, por lo que la mayoría de los heridos morían por falta de atención. Luego, cuando terminaban las batallas, pasaba un grupo de camilleros en unos carruajes a caballos para recoger los cadáveres y darles santa sepultura. Una vez, mientras los camilleros recogían un cuerpo tirado en el suelo de esta esquina, súbitamente el cuerpo sin vida se levantó y con voz temblorosa les dijo: «No me lleven a la tumba, todavía estoy vivo». Los camilleros lo dejaron caer y huyeron despavoridos. Este hecho fue considerado como obra del diablo y el cuento fue recorriendo la ciudad de boca en boca. Los vecinos del lugar solían detenerse para indicar a los visitantes diciéndole: «Esta es la esquina donde se levantó el muerto». Y poco a poco la esquina comenzó a ser conocida por su nombre actual, la esquina del muerto. Hoy por hoy, en esta esquina tiene lugar un fabuloso restaurante de origen español que hace honor a la diversidad cultural que inunda a nuestra Caracas desde los comienzos de su vida. Parroquia Candelaria, Peligro a Pelelojo. Las esquinas que se conocen con los nombres del Peligro y Pelelojo debían tener alguna relación entre sí. La una parece ser consecuencia de la otra, porque es lógico que ante el peligro se abran los ojos. Cuenta la leyenda que cuando algún caminante confiado se aventuraba por aquel lugar oscuro y húmedo, de inmediato salían de los matorrales asaltantes que les desvalijaban. Más de un señorito criollo se encontró desnudo después de estos malos ratos. Tal vez por esto fuese detenido más que nombrado el peligro. En la otra esquina surgió un día un bodeguero que decía no le temía a nada ni a nadie y se jactaba de que los ladrones le respetaban. Cuando abrió su negocio, estuvo pensando largo rato en el nombre que había de ponerle. Quería algo llamativo, que atrajese la clientela, y después de mucho meditar se decidió: Pelelojo el Peligro. Pintó en letras gruesas y negras. Cuando alguien le interrogaba por aquel caprichoso nombre, el negociante contestaba: «¡Guau! Allá al otro lado está el peligro. Pues yo desde aquí les digo que peleen el ojo para que no caigan en el peligro».
y frotándose las manos concluían: es una alerta nada más. Y las dos esquinas fueron bautizadas gracias a los desvalijadores que permanecían en espera del cliente. Con estas palabras, nos despedimos de ustedes, esperando que hayan disfrutado de su emisión de Radio Universidad en homenaje a la ciudad de Caracas. Hoy les acompañó la Universidad Nacional Abierta. Recuerden que todas las semanas tienen una cita con el mundo del conocimiento y del entretenimiento a través de RCR, dial 750 AM con Radio Universidad. Estuvimos contigo en la coordinación general de RCR, Claudia Camperos. En la producción de RCR, Wilitza Arcaya. En la coordinación de la UNA, María Antonieta Gata Sol. En la producción de la UNA, Marlene Pérez Quinal. Sonido, musicalización y montaje, Luis Eloy Barrios. Producción, Néstor Angulo y Jacqueline García Torcate. Guión y dirección de la UNA, Jacqueline García Torcate. En la locución, quien te habla, Manuel Sáenz. Radio Universidad es un programa producido por el Centro Audiovisual de la Universidad Nacional Abierta. RCR presentó Radio Universidad, las puertas del conocimiento vista por los profesionales del mañana.